Bueno, comenzamos haciendo una escena que va a ser como una caja, ¿vale? Que son simplemente cubos, aquí, aquí, aquí en suelo, el directional light y una cámara, y luego pues un cubo, una esfera y un plano. Y lo que vamos a hablar es de más materiales, ¿vale? De las propiedades de los materiales. Entonces, los materiales en Unity, bueno, pues están pensados para reaccionar con la luz como si fuese un comportamiento físico. Entonces, en física acá, pues todos los materiales reflejan la luz, ¿vale? En Unity casi todos los materiales van a reflejar la luz, y aquí, bueno, pues hay algunos experimentos ahora de científicos para conseguir que eso que físicamente es muy complicado, pues que es que un objeto se vea perfectamente negro porque no refleja nada de luz, pues bueno, ahora hay materiales que pueden hacerlo, ¿vale? Que es lo que se supone que ocurre con un agujero negro. Por un agujero negro lo que hace es que tiene tanta densidad de materia que atrapa los rayos de luz, ¿vale? Y entonces se queda negro. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es que en principio lo que se trata es de cada material trata de imitar el comportamiento de un objeto real, ¿vale? Esa es la cuestión, y todo la manera en la que se construyen los materiales y las propiedades que tienen están pensadas para imitar el comportamiento de los materiales de la vida real. Entonces, el estándar shader, ¿vale? Que es el básico, pues lo que intenta es, por un lado está optimizado para que todas las plataformas, y descarta las propiedades que no estén en uso. O sea que es el que mejor, vamos, el que está más preparado. También la idea del estándar, ¿vale? Cuando creamos un material, aquí create material, pues base, nos lo va a poner siempre por defecto, ¿vale? El estándar shader es el material que Unity crea por defecto. Y es porque está pensado para pues no tener que crear 20.000 shaders, ¿vale? Sino que con el mínimo número de shaders posible, bueno, pues cubrir el mayor espectro de materiales, ¿vale? De comportamientos de material posibles, para más que nada no tener que tener uno por cada uno. Luego tenéis de todas maneras bastantes shaders específicos, ¿vale? Como veis aquí dentro de los shaders, pues hay unos cuantos, pero bueno, con los estándar que hay, en principio debería de ser suficiente, bueno, pues para cubrir bastante rango. Bueno, entonces dentro del estándar shader tenemos tres clases. Antes solo había dos, ¿vale? Han añadido una más, que es el roughness, el estándar normal, que recrea el comportamiento de un tipo metálico, ¿vale? Y podemos definir si es metálico o no. El specular, que va a recrear el comportamiento de un tipo espejo. Y por último, que lo han añadido, yo creo que a partir de 2017-4 o por ahí, ¿vale? Que es el roughness, que es porque puede llevar también un mapa para definir asperezas o rugosidades, ¿vale? Un mapa más a mayores de lo que tienen los demás. Bueno, dentro de lo que es el standard shader, bueno, pues lo que se utiliza es esto, ¿vale? El Physics Based Shading, sombreado basado en la física, que es el que más se parece al comportamiento de un material en el mundo real. Tiene eso, el principio de conservación, los objetos que no reflejan más luz de la que le reciben, ¿vale? Es decir, que en principio se pierde algo de luz cuando un objeto recibe y no puede... claro, tú lanzas una luz hacia una pared, físicamente es imposible que la pared te devuelva más luz de la que le has lanzado, ¿no? Y luego, cuanto más especular es un objeto, más fuertes y indefinidos son los rayos de luz rebotados. Esto se ve aquí, ¿vale? Tenéis pues que si se concentran los rayos, o sea, si la superficie es muy especular, los rayos se concentran más, ¿vale? Y son más pequeños también. Aquí, cuando devuelve los rayos, está más difuminado. Si se concentran mucho, pues se concentran los propios rayos. Vamos a ver que el reflejo pues se vuelve como un puntito de luz solo, dependiendo de las propiedades que tenga. Y eso, todos los materiales en principio rebotan algo de luz. Podemos definir, por lo tanto,
un comportamiento metálico, ¿vale? Que es el estándar. En el estándar shader, este primero tiene el metallic, y lo que va a hacer es definir si es metálico o no es metálico, es decir, de lo que sería como una especie de plástico a un metal. Y en el shader, con el estándar shader, tenemos que es sin que refleje nada o que refleje todo lo que pueda. Y por último, el rugoso, pues bueno, está basado en el comportamiento metálico, pero tiene un mapa para definir lo rugoso. Que esto se supone, ¿vale?, que está pensado porque la rugosidad afectaría a cómo rebota la luz, ¿vale? Entonces, para ser rigurosos, ¿no?, pues según si tienes una superficie muy rugosa, los rayos de luz van a caer de una manera o de otra y van a devolverse en una angulación u otra. Bueno, pues eso se supone que se emula con esto. Vamos con los modos del Standard Shader. El primero es opaco. Bueno, pues yo defino un color, ¿vale? Defino un color, se lo meto a la base. Vamos a meterle esto a todos el mismo, ¿vale? Y simplemente aquí, como estoy opaco, no veo nada de la trasluz del material, ¿vale? Y es el modo, pues, el comportamiento general, ¿vale? Como por ejemplo, pues, una piedra. Es el más habitual, ¿vale?, que no deja pasar la luz. Entonces son cuerpos, pues, más densos, como la piedra, metal, madera, etc. Después tenemos el cutoff. El cutout, ¿vale?, necesita una textura. Os he subido algunas texturas aquí, ¿vale?, texturas con alfa. Os las descargáis. Yo tengo una carpetilla de texturas, las voy a meter también. Tenéis cutout, hoja y una reja, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo. Pues yo tengo mi material, ¿vale?, la base. Paso al rendering mode, en vez de ser opaco le paso al cutout. Aparentemente no ha pasado nada porque lo que necesita es, no se puede hacer un cutout sin una textura que va aquí en el albedo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le vamos a meter el cutout degradado. Le voy a poner el color blanco, ¿vale? Y entonces vemos que aquí, bueno, pues no se llega a ver bien, porque lo que puede hacer el cutout es que si el canal alfa de la textura está bien definido, pues se puede mover algo, ¿vale? Es decir, que aquí siempre vais a poder mover el canal alfa, ¿veis? Y entonces, dependiendo de cómo esté preparado ese canal alfa, pues será necesario ajustarlo o no, ¿vale? En este caso, este está preparado para tener que ajustarlo así y ya está. Claro, aquí aparentemente no interesaría, por ejemplo, en este caso, esta textura pues no interesaría que fuera cutout, es simplemente por si se puede mover, pero la hoja que tenéis, ¿vale?, esta sí que es interesante, pues que lleve, por ejemplo, el cutout. Entonces metemos la hoja, veis que aquí todavía eso es opaca, hay que mover el canal, el alpha count, ¿vale?, y aquí nos va colocando, ¿vale? Y ahí veis que, por ejemplo, en el planito pues está la hoja, ¿vale? Según voy moviendo se va comiendo más canal alfa hasta que más o menos pues perfila lo que se necesite. Entonces, por ejemplo, esto sí que se utiliza precisamente en este ejemplo, ¿vale?, en el ejemplo de las hojas, porque hay cosas que no merece la pena tener una malla, ¿vale? No merece la pena, por ejemplo, tenéis un árbol que tiene 300 o 400 hojas, no vas a tener una malla con todos los vértices para simular una hoja que encima se va a ver desde lejos y tal. Entonces lo que se utilizan son técnicas de estas en las que, bueno, pues tienes planos, ¿vale?, con unas texturas con un canal alfa y ya está, y va a cachutar, porque al final el jugador no se va a acercar nunca tanto como para percibir que esto realmente
¿Eh? Que aún acercándose mucho sigue pareciendo... Ya, sí, claro. Es que eso, incluso acercándote mucho, pues te da el pego. Lo notarías, pues eso, cuando se mueve y tal, Sí. podrías llegar a notarlo. También hay shaders específicos, ¿vale? Para luego la naturaleza, porque bueno, pueden tener más propiedades además de esto. Fijaos que esto nos resuelve, por ejemplo, una papeleta que puede ser bastante compleja. Como tenéis una textura de reja, ¿vale? Que simplemente coloco la textura en el albedo. Y la reja, por ejemplo, pues sí que también da muchísimo el pego. Me está generando la sombra de la textura de reja. Y lo he conseguido hacer simplemente pues con una textura, ¿vale? Con lo cual puedo ampliarla, ¿vale? Y podría modificar la textura de la reja. Y está en cutout, en el rendering mode cutout. ¿Vale? Entonces, eso, aquí pues nada, la malla sigue siendo la que es, o sea, no hay ninguna modificación respecto a eso. Lo que hay es pues una representación de un objeto con un canal alfa, ¿vale? Así que realmente para este tipo de cosas pues es muy interesante. De la misma manera que tenemos el cutout, ¿vale? Bueno, eso, podemos crear formas complejas, tenemos efectos interesantes jugando con los niveles y nos permite simular objetos complejos con muy poco coste, ¿vale? Porque realmente pues es una imagen. Nosotros vemos aquí una imagen complicada, pero para Unity es una imagen, le da igual cómo sea, ¿vale? Después tenéis otro modo que es parecido al anterior, ¿vale? El fade. El fade es entrar aquí en el rendering mode y cambiamos a fade, ¿vale? El fade tiene dos cosas que son diferentes del cutout. En primer lugar, es un poco más suave, ¿vale? Cuando elimina, digamos, el canal alfa es como más suave. De hecho, en la hoja se ve más. La hoja está como más suavizada. El problema es que no tiene un control como el cutout, ¿vale? O sea, elimina el canal, vamos, lo deja en alfa, pero no se puede controlar más. Y lo que sí que se puede hacer, por otro lado, es que realmente se puede hacer un fade in y un fade out, porque se puede controlar el canal alfa del propio material, ¿vale? Entonces, aquí en el color podéis bajar el canal alfa, ¿vale? Entonces, tener, bueno, pues un objeto semi transparente, ¿vale? Que eso no nos lo permite el cutout, ¿vale? El cutout ni siquiera lo muestra, ¿vale? Aquí veis, necesita estar muy próximo al canal, al máximo de alfa, ¿vale? Si no, no está haciendo realmente una transparencia, y aquí sí que nos lo hace. Vale, aquí podemos hacerlo, e incluso pues como tenemos acceso a estas propiedades, podríamos incluso programarlo, ¿vale? Recogiendo el componente de color del material y pasándole luego el alfa, ¿vale? Lo podemos hacer en un momento, que esto sí que lo hemos visto alguna vez. Vamos a hacer un fade in.